Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia de Chile. Vamos a repasar y aprender lo que aparece en el texto número 1 de Historia de Chile correspondiente al primer ciclo de enseñanza media. Nuestra primera información tiene que ver con que nuestra historia de Chile comienza mucho antes de la llegada de los españoles. Nuestra historia comienza con nuestros pueblos originarios o nuestros pueblos aborígenes o prehispánicos. Estos tres nombres reciben. En la presentación pueden ver el mapa de Chile con la simbología y pueden ubicar entonces en dónde, en la ubicación geográfica, estaba cada uno de estos pueblos. Por ejemplo, los aymarás en el norte del país, en el altiplano, etcétera. Ahí pueden revisar. Y lo importante entonces es recordar que la historia nuestra comienza con nuestros pueblos originarios. Cuando se plantea el descubrimiento de América, antes se nos enseñaba que era un descubrimiento. Hoy día hay una diferencia. Nos hacen una reflexión con respecto a qué sucedió en este momento. Para los europeos fue un acontecimiento muy importante porque fue descubrir nuevas tierras, pero para los indígenas esto no fue un descubrimiento, sino que fue una invasión, un choque cultural. Y la conclusión que se llega con la mayoría de historiadores es que al final fue un encuentro entre dos mundos muy diferentes, donde cada cultura aportó para construir una nueva. Esta caricatura muestra entonces esta reflexión sobre el descubrimiento de América. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué los españoles llegan a América? Básicamente fue porque necesitaban tener nuevas rutas comerciales para seguir su trabajo de descubrimiento, conquista y mantener a la población con trabajo y activos. Cuando los españoles llegan a América necesitan trabajar la tierra o las minas y por lo tanto inventan un sistema que se llamó encomienda, que es el primer sistema de trabajo en América. Consistía en que el rey le daba a un español el derecho de tener un grupo de indígenas a su cargo que trabajaban en el campo o las minas. Y el español tenía el deber de cuidar a este grupo de indígenas y educarlos en la fe católica. Entonces el primer sistema de trabajo se llamó encomienda. A menudo en los textos históricos aparece otra reflexión. Dice que los españoles llegaron a América con la espada y la cruz. ¿Qué significó esta situación? Vamos a reflexionar brevemente pensando que esta fue entonces una invasión y por lo tanto se habla que por eso llegaron con la espada. Llegaron a invadir, a conquistar nuevos territorios. Y la cruz significó traernos una religión que era europea, que no correspondía a las creencias de nuestros pueblos originarios, pero que sí fue muy fuerte la evangelización que ellos hicieron en este sentido. Una profunda reflexión entonces. La cruz, que podía haber sido signo de unión, fue signo de muerte. Una vez que el país es conquistado, viene un periodo que en la historia de Chile se llama la colonia, que duró 3 siglos, desde el siglo XVI al siglo XIX. Ser colonia de España significaba que todas las decisiones políticas y administrativas eran tomadas por los reyes de España, quienes administraban todas las colonias a través de diversas instituciones que hicieron en España y también en América. Recuerda, colonia entonces del siglo XVI al XIX. Esta sociedad colonial tenía una estructura, una jerarquía. En esta presentación te la muestro. En primer lugar estaban los españoles, luego los criollos, los mestizos, los indios y los negros. Esto era la pirámide de la sociedad colonial. Se dice que era una sociedad estamental, es decir, con estamentos rígidos, donde uno nacía en un determinado estamento y no podía cambiarse a otro. Y el estamento estaba determinado entonces por el origen o nacimiento de la persona. Entonces recuerda, sociedad colonial, una sociedad estamental
jerárquica con grupos cerrados que se determinaba por el nacimiento de la persona. En los aspectos económicos, en la colonia España ejercía con Chile un monopolio comercial. Esto significaba que Chile estaba obligado a comerciar solo con España o con otras colonias de América, si lo indicaba el rey de España, como el virreinato del Perú. La economía de la época era fundamentalmente agrícola y ganadera. Por lo tanto, durante el siglo XVII, todas las personas que tenían tierra eran las personas que tenían poder. Quien poseía tierra poseía riquezas y prestigio. Y la organización que llevaba a cabo la agricultura y la ganadería era el trabajo en las haciendas. En este periodo, en el libro 1 también aparece un capítulo dedicado a la guerra de Arauco. De esta parte solamente nos preguntan en la prueba la ubicación en el tiempo que ocurrió, siglo XVI al siglo XVIII. Fue un prolongado conflicto que significó que los pueblos aborígenes defendieron con mucha fuerza nuestro territorio. Miren la cantidad de tiempo que duró, 300 años. Esta guerra de Arauco tuvo varias etapas. Se inicia con la campaña de Pedro Valdivia, sigue con la conquista de Chile y termina con el desastre de Curalaba, donde termina la conquista del país y se inicia la colonia. Acá te muestro una organización de los periodos y las etapas de la historia de Chile para que te vayas ubicando. Vamos acá en la colonia, luego viene la independencia de Chile y todas las otras. Esto es importante que lo reconozcas a nivel de siglos para que no te puedas perder en la información con respecto a la historia de Chile. Te la dejo ahí para que la leas con atención y la puedas repasar. Luego hay dos preguntas que a menudo aparecen en las pruebas y que habla de este aspecto. Te van a preguntar qué factores internos provocaron la independencia del país. ¿Qué hizo que nos independizáramos de España? Primero, la reforma de los Borbones, que era un grupo de reyes que existían en España, que empezaron a hacer reformas muy rígidas para América. Y eso provocó molestia entre los criollos ante esas medidas de los Borbones, porque ellos quedaron excluidos de todo el aparataje político. Y además se sumó la mala gestión del gobernador de esa época, que era García Carrasco, que era impuesto por el rey de España. Estos tres elementos, que son internos, provocaron un descontento en el pueblo y algunos entonces empezaron a pensar en la independencia de nuestro país. Esto fue ayudado por factores externos de la independencia de Chile. Por favor, no confundir. Estos son los externos. Y acá tenemos las ideas de la Ilustración, que era un movimiento intelectual del siglo XVIII, donde se exaltaba la razón y se le decía a las personas que cada persona tenía derecho a elegir a sus gobernantes. Y por lo tanto se hacía una crítica muy fuerte a los reyes de la época. El otro elemento que ayudó como factor externo a la independencia de Chile fue la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que puso fin a la monarquía. Los franceses se dieron la oportunidad de elegir a sus gobernantes y eliminaron la monarquía. Por lo tanto, el pueblo chileno y el pueblo americano también empezó a pensar, ¿por qué nosotros también no tenemos una autogestión de gobierno? Y el tercer elemento que también ayudó fue la independencia de Estados Unidos, provocada en el siglo XVIII, donde un montón de colonias se independizaron y formaron lo que hoy es Estados Unidos. Estos tres factores externos, más la invasión de Napoleón a España, provocó que tomaran preso al rey que en ese momento estaba a cargo de todas las colonias americanas, que era Fernando VII, y por lo tanto queda sin gobierno España en América. Es así entonces como empiezan los países americanos a estructurar gobiernos propios. Acá en Chile entonces empieza la etapa de la independencia de Chile. Tenemos tres etapas: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Ahí está más o menos los años que duró cada periodo. Fue un periodo largo que empezó del 1810 al 1823.
Los aspectos más destacados de estos periodos son la Patria Vieja, que está en 1810 hasta 1814. Acá tenemos la realización de la primera Junta de Gobierno con Mateo Toro y Zambrano, la Ley de Libertad de Vientre, que significó que todas las mujeres embarazadas que tuvieran un niño en su vientre, el hijo que nacía era libre. Y además, en este periodo se estructuró el primer Congreso Nacional con José Miguel Carrera en 1811. Luego viene un periodo negro para nuestra historia porque los españoles vuelven a reconquistarnos. Entre el año 14 y el 17 se produce el desastre de Rancagua, donde somos reconquistados por los españoles, y luego en el año 1817 hacemos una batalla que es la de Chacabuco, que nos da otra vez la libertad y empieza la patria nueva, donde destaca acá O'Higgins y San Martín como los gestores de la independencia americana y también de Chile. En este periodo se empieza a estructurar la bandera que hoy tenemos. Estas fueron las primeras banderas de Chile hasta la que tenemos en la actualidad. Luego de este periodo viene la organización de la República, que está entre el año 23 y 1830. Esta pregunta siempre sale en las pruebas. Te van a preguntar en qué periodo se organiza la República. Ahí están los años. Esto es siglo XIX. Y este periodo se caracteriza porque se inventan, se estructuran un montón de constituciones tratando de darle una organización al país. Tenemos la del 23, la del 1826, la del 1828 como experimentos de constituciones para el país. Y por lo tanto, por eso este periodo también es un periodo conocido como anarquía, donde hay vacío de poder porque no hay una constitución que sustente al país. Hasta que llega la República Conservadora, donde en el año 1833 Diego Portales es el gestor de esta constitución, la más importante de este periodo, la de 1833, una constitución conservadora, fuerte, muy autoritaria, que pretendía ordenar al país desde la perspectiva política, dado la anarquía del periodo anterior. Este periodo conservador termina en el 1861 y comienza la República Liberal, que va del 61 al 1891 en este periodo con el gobierno de José Manuel Balmaceda. En este periodo el Congreso Nacional tiene mucho más poder que el presidente de la República. También en este periodo hay un periodo de expansión. Chile incorpora la isla de Pascua a la soberanía chilena, por ejemplo, y ya en este periodo se pacifica la Araucanía. En este periodo también en el libro aparece la Guerra del Pacífico. Aquí están los años en los cuales se produce y tienes que recordar que fue un conflicto armado que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia. El problema fue de límites, ¿verdad? Chile adquiere y gana esta guerra y se queda con la provincia de Antofagasta y Tarapacá, que antes eran peruanas y bolivianas, y con eso se expande nuestro territorio en el norte del país. Las causas de la guerra entonces son problemas limítrofes, por ambiciones económicas, por el descubrimiento de los yacimientos de salitre que hay en esa zona en el país. Y las consecuencias de la guerra son tres importantes. Bolivia dejó de tener acceso al mar y los problemas que hoy día tenemos todavía con Bolivia surgen de este conflicto. Es en este periodo donde Bolivia deja de tener acceso al mar. Para Perú significó la pérdida de toda la zona de Tarapacá. Y Chile entonces incorporó al territorio una rica zona de minerales, principalmente del salitre. Por lo tanto, la pregunta de la prueba es, ¿cómo Chile extendió su territorio en el norte? Y la respuesta es gracias a un conflicto bélico como la Guerra del Pacífico. ¿De acuerdo? A no olvidar. Acá te presento entonces, en el norte de Chile el territorio se extendió por conflictos bélicos. En el sur del país nuestro territorio se extendió porque se pacificó la Araucanía, se colonizó el sur del país con los colonos alemanes en la segunda mitad del siglo XIX. Benjamín Vicuña Maquena dio oportunidad a que vinieran colonos alemanes a nuestro sur del país. Por eso hoy día muchas ciudades de nuestro sur
tienen vestigios aún de los alemanes. Y en este periodo también Chile renuncia a todo lo que era el territorio de la Patagonia, porque estaba preocupado de mantener su situación en el norte. Estábamos en conflicto con otros países, por lo tanto descuidamos un poco el sur del país y decidimos entregar la Patagonia a Argentina, a cambio de que Argentina nos diera la supervisión, el control del estrecho de Magallanes. Situación que sucede, entonces perdemos territorio en el sur, pero tenemos el control del estrecho de Magallanes. Ese es el resumen del primer texto de historia de Chile. Por lo tanto, a continuación va una prueba para que la puedas responder y verificar tu aprendizaje de este texto. Muchas gracias y cualquier consulta a tu disposición. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre Ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!